Ya culminada la segunda vuelta electoral en Turquía, se confirma el triunfo del mandatario Recep Tayyip Erdogan para lo que serán 5 años más al frente de Ankara. De esta manera inicia su tercer periodo como presidente y consolida así las 2 décadas que ya lleva al frente de la nación turca. Son diversos los desafíos. Con una mayoría en el Parlamento, la economía y la recuperación tras los terremotos del pasado mes de febrero serán parte de los temas primordiales en su agenda de aquí en más. Mientras se espera que a nivel regional continúe impulsando la influencia de Turquía como un actor geopolítico clave. ¿Cómo lo va a hacer? Ya lo vamos a analizar acá en Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. En Turquía, el actual jefe de Estado Recep Tayyip Erdogan ganó una histórica segunda vuelta de las presidenciales pese a que la oposición concurrió unida. Erdogan, al frente del islamo-conservador Partido de la Justicia y el Desarrollo, alcanzó el 52,1% de los sufragios frente al 47,9% para su rival Kemal Kılıçdaroğlu. Los resultados confirmaron la permanencia de Erdogan en el poder hasta 2028, tras 2 décadas al mando del país. De hecho, es su tercer mandato de 5 años, teniendo en cuenta que desde 2003 hasta 2014 fungía como primer ministro. Los desafíos que le esperan no son pocos. Tendrá que dirigir un país golpeado por el terremoto de febrero, minado por la crisis económica y que sigue profundamente polarizado. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz. A su vez, el bloque opositor reconoció con reticencia la victoria de Erdogan. Kılıçdaroğlu, el líder socialdemócrata, había aglutinado a buena parte de la oposición y de la sociedad turca en lo que parecía el intento definitivo de apartar a Erdogan del poder. En su discurso tildó de injusto el proceso electoral, pero trató de sacar un mensaje positivo de la derrota. Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. Las reacciones de los turcos fueron mixtas. Mientras muchos lamentaron la victoria de Erdogan al acusarlo de autoritario, miles salieron a las calles de Turquía y de hecho otros países del mundo para celebrar lo que llaman la prueba de 20 años de una buena gobernanza de Erdogan. İyi olduğu için demek ki Tayyip Erdoğan lider bir cumhurbaşkanıdır. Halkın gönlüne kamp kurmuştur. Bunun alternatifi yok. Tamam, yani bunu halk 20 seferde seçiyorsa demek ki başarılı bir lideridir. Bizim gönlümüzdeki aday bambaşka biriydi. Yani ülkeyi gerçekten yönetecek bir insandı. Olmadı, hayırlısı diyelim. Los comicios en Turquía, de 85 millones de habitantes y miembro de la OTAN, fueron observados de cerca tanto por las potencias occidentales como por China y Rusia, además de los países de Asia Occidental, debido a su papel geopolítico clave. Desde Irán, otro actor regional de peso, expresaron la convicción de que la victoria de Erdogan fortalezca las relaciones Ankara-Teherán y que contribuya a tener más estabilidad en una región volátil. Bueno, así estuvo la jornada el pasado domingo. Ya Turquía decidió y lo ha hecho por el actual mandatario Recep Tayyip Erdogan. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Fernando Casado, analista internacional, profesor universitario desde Quito, Ecuador. Y también nos va a aportar en el análisis Enrique Refollo, analista político, escritor, experto en geopolítica internacional desde Madrid, España.
Ya conectados con nosotros les damos rápidamente la bienvenida. Fernando, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un placer estar aquí contigo. Igualmente, Enrique, gusto saludarte. Bienvenido como siempre al programa. Muchas gracias como siempre por la invitación. Un gran saludo a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, yo voy a iniciar desde Quito con Fernando porque precisamente formaste parte de ese análisis tras la primera vuelta electoral, Fernando, hace 2-3 semanas atrás, y analizábamos sobre los pronósticos de las encuestas en aquel momento, de algunas que decían que el presidente Erdogan perdería las elecciones. Y cómo se habían caído esos pronósticos. Y aunque, bueno, llegando de primero en esa primera vuelta, necesitó del balotaje para sellar su triunfo y un periodo más en el poder en Turquía. ¿Qué nos dicen, para empezar, estos resultados en segunda vuelta, más allá del claro vencedor? 52.1% de los sufragios para Erdogan frente al 47.9% para Kılıçdaroğlu. Bueno, yo creo que ambas posiciones han sido muy polarizadas y han polarizado el país, han polarizado a Turquía. Están en franca, de alguna manera, confrontación en este momento, y podríamos decir, como ha ocurrido en muchas ocasiones en las que son tan ajustados los resultados finales, que Turquía está dividida en dos, ¿no? También es interesante ver cómo ese 5% de diferencia que existía entre Erdogan y Kılıçdaroğlu era prácticamente imposible de remontar, pero que al mismo tiempo, aunque el tercer candidato obtiene algo más de un 5%, Özal ha hecho un pacto con Erdogan. Incluso si Erdogan ha hecho grandes guiños a la ultraderecha, al final lo que ha ocurrido es que el voto se ha más o menos dividido entre los dos candidatos, ¿no? Vemos que la diferencia de la primera vuelta entre los dos primeros contendientes, Erdogan y Kılıçdaroğlu, se ha mantenido más o menos igual, o incluso se ha reducido. Es decir, que ese 5% de votos que en principio habría tenido Özal no han ido a Erdogan, sino que se han dividido entre los dos, ¿no? Entonces, muchos de los votantes de Özal, ultraderechistas, y que se definen además como laicos y kemalistas, pues no le han dado el voto a Erdogan en esta segunda vuelta. Conclusión, una Turquía que está dividida realmente en dos mitades. A ver, Enrique, quiero también conocer tu consideración, tu análisis en esta primera parte. Bueno, ya escuchábamos la consideración de Fernando y lo que nos dice sobre la marcada polarización o la división en dos del pueblo turco. ¿Cómo ves tú a la luz de estos resultados en segunda vuelta? Pues sí, desde luego coincido con esta perspectiva. Hay dos Turquías, una Turquía que mira hacia Occidente y una Turquía que mira hacia Oriente, hacia Asia, y en definitiva esto se ha mostrado en los dos candidatos, en Kılıçdaroğlu mirando hacia Occidente y en Erdogan mirando hacia Oriente, también en las acusaciones cruzadas de quién estaba interfiriendo en el proceso. Kılıçdaroğlu llegó a sugerir también que Rusia podría interferir en el proceso, y por el lado de Erdogan, hasta el ministro de Interior, Soylu, también dijo que Estados Unidos estaba intentando interferir en las elecciones y que eso no iba a suceder. Y bueno, todas esas declaraciones cruzadas de quién estaba interfiriendo en quién, que sirvió para polarizar todavía más al público turco, y desde luego el voto nacionalista en Turquía ha estado muy dividido por ese aspecto de kemalismo laico o islamismo, pero al fin y al cabo todos mirándolo desde el punto de vista turco, que eso es muy importante, de la unidad del país, en un país donde la mayoría kurda representa en torno al 15% de la población, y donde precisamente, bueno, luego cabrá entrar sobre el tema de Siria, la frontera y la cuestión kurda. Justamente, y para ya después de esta pregunta ir pasando a lo que son los retos, antes, Fernando, yo quiero preguntarte, porque bueno, vimos que el bloque opositor reconoció con reticencia la victoria de Erdogan, pero a pesar de haber aglutinado, ¿no?, a buena parte de la oposición y de la sociedad turca, ¿qué crees que le faltó a Kılıçdaroğlu o a esa oposición para dar un giro en el timón político de Turquía? Bueno, parece ser que después de 20 años en el gobierno, pues no hay un desgaste suficiente de Erdogan para un cambio de timón, ¿no? No obstante, tampoco es un secreto para nadie que la cancha está inclinada siempre en contra de la oposición de Kılıçdaroğlu o de cualquiera que vaya a ir en contra de Erdogan
y el partido AKP, que hegemoniza absolutamente el Estado, ¿no? El sistema de justicia, medios de comunicación, el propio sistema electoral, aunque no hay tampoco ninguna duda de que las elecciones hayan sido transparentes. No obstante, también hay una cancha inclinada. Entonces yo creo que en ese sentido es difícil, obviamente, posicionarse en contra de Erdogan, y sobre todo también porque creo que Erdogan en esta segunda fase de las elecciones ha tirado mucho al hígado, ¿no? Es decir, ha intentado también convertir la campaña en una respuesta patriótica y al mismo tiempo también emocional, ¿no? Las acusaciones incluso de vínculos entre la oposición y el terrorismo. Eso pues ha hecho mucha mella, ¿no? Haber apelado también al sentimiento patriótico y haber convertido las elecciones en o estás con nosotros o estás en contra de Turquía, ¿no? Eso también ha ayudado, creo, a que finalmente Erdogan pues no haya perdido los votos que se suponía que iba a perder, porque incluso había muchas encuestadoras que pensaban que Kılıçdaroğlu iba a ganar las elecciones. Y después, al final, pues también en una sociedad tan conservadora como la turca, ¿no?, haber posicionado el tema de la homosexualidad y el ataque hacia posiciones LGBTI, ¿no? Entonces yo creo que todo esto también ha dificultado bastante, ha enrarecido bastante una campaña para poder haber hecho planteamientos de discusión de manera más transparente a la sociedad turca. Ahora sí, vamos a revisar contigo, Enrique, primero los desafíos para el país a lo interno, ¿no? La prensa hizo mucho eco de un descontento popular por tema inflacionario, económico, y lo que muchos señalaron también como una tardía respuesta del gobierno de Erdogan a la catástrofe pues que ocasionó los terremotos el pasado mes de febrero. ¿Cómo evaluar la continuidad, no, del mandatario y las oportunidades frente a estos retos en particular? Pues desde luego la inflación es el gran problema de Turquía, con más del 50% en el último año, y lo cual demuestra pues, que hay un problema interno que a todos les va a afectar. Pero desde mi punto de vista, la gran apuesta que quiere hacer, que empezó de hecho Erdogan en ese debate a 4 con Rusia, con Irán, con Siria y Turquía, precisamente para resolver la cuestión siria, que ha sido también otro elemento muy polarizador en la campaña electoral. Cada uno queriéndolo resolver a su manera, desde el lado de Kılıçdaroğlu diciendo que en el plazo de un año, si él gobernase, echaría a todos los refugiados sirios de vuelta a Siria, etcétera. Y en el caso de Erdogan, lo que buscó era esa muestra, por un lado, de tener buenos amigos internacionales, de tener esa coordinación para resolver la cuestión siria de la mejor forma posible. No olvidemos que precisamente Turquía mantiene desde 2016 ocupadas algunas zonas del norte de Siria, precisamente en esa lucha contra lo que ellos consideran grupos terroristas kurdos, tanto en el lado sirio de la frontera como en el lado turco. Un problema precisamente en el sur, donde también tuvo lugar el terremoto, es decir, una zona muy castigada por esa inestabilidad transfronteriza y por la desgracia de un terremoto. Y en definitiva, la gran apuesta de Erdogan es resolver de aquí a poco tiempo la situación en Siria, el retorno ordenado de los refugiados sirios, su desarrollo en ese lado de la frontera, y que esto sirva también para conectarse económicamente con Rusia, con Irán, con Siria, con otros países de Oriente Medio, y en definitiva crear un espacio de desarrollo en lo que entre comillas sería la espalda de Turquía, es decir, mirando hacia el este, hacia Asia, y dejando pues al margen la mirada hacia Occidente, donde claramente Turquía no va a entrar en la Unión Europea, y más todavía en los últimos años con las muestras de vías sui generis para Ucrania, pero mientras tanto de Turquía ni palabra. Bueno, una mirada hacia Asia que muy bien se ha visto en los últimos años en las alianzas y las cooperaciones de Turquía para con sus vecinos regionales. Fernando, bueno, ya tú lo exponías, no ha sido un secreto esa polarización en la nación turca, pero parte del mensaje clave de Erdogan luego de resultar victorioso fue el llamado a la unidad, ¿no? ¿Cómo se vislumbra esa unidad y los pasos de su gobierno en los próximos 5 años para garantizar una cohesión social? Quizás podrían visualizarse ciertos cambios en este sentido y tomando también en cuenta ese impulso nacionalista. Bueno, yo creo que la unidad va a ir únicamente
volcar la mirada precisamente, Dani, a lo que acabas de decir, ¿no? A posiciones más nacionalistas que han ido surgiendo, además, sobre todo a raíz de la enorme migración siria y de otros lugares que quedan embotellados en Turquía, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la Unión Europea utiliza a Turquía como su frontera externa, ¿no? Entonces, esto ha generado también en una sociedad de por sí ya bastante empobrecida grandes conflictos sociales. Entonces, yo creo que los guiños hacia una posible unidad van a ir sobre todo hacia esas posiciones ultranacionalistas, ¿no? Que pudieran también tener pues una vertiente laica que no la tiene AKP. Pero yo creo que ahora mismo esa unidad no incluye a la oposición de los 6 partidos que convergieron en torno a la candidatura de Kılıçdaroğlu. De hecho, yo diría que ahora mismo la mirada de Erdogan va a ir además hacia los bastiones que todavía la oposición tiene, ¿no? Como es la ciudad de Estambul y el alcalde de Ekrem İmamoğlu, que tiene también una serie de procesos pendientes ante la justicia. O si se quisiera llegar realmente a un discurso de unidad, se tendría o se trataría de incluir también a las posiciones kurdas, ¿no? Y lo que ha dicho también hasta ahora Erdogan es que el actual líder político kurdo, Selahattin Demirtas, que está en la cárcel desde el año 2016, va a seguir estando privado de su libertad mientras que él esté en el poder, ¿no? Entonces, creo que las posiciones reales de Erdogan desvían la atención o no tienen en cuenta lo que sería ese plano retórico al hablar de unidad. Y sobre todo yo creo que además ahora se van a, en todo caso, pues introducir correctivos de carácter económico que se deben de hacer. Es insostenible actualmente, por ejemplo, tener una situación de inflación al mismo tiempo que unas muy bajas tasas de interés. Se tienen que tomar posturas, como además también ha sido uno de los compromisos a los que se llegó como sal para que él le diera su apoyo a Erdogan, tener medidas económicas más ortodoxas y pragmáticas. Entonces yo creo que esto es lo que va a configurar realmente el futuro del gobierno de Erdogan, no una colaboración con posturas nacionalistas, pero no con lo que ha sido la oposición que se ha enfrentado a él en la segunda vuelta. A ver, Enrique, ya viéndolo hacia el plano más exterior y en la recta final ya del programa, pudiéramos decir que los periodos de Erdogan frente a Ankara han marcado de alguna manera una forma de política exterior muy singular en la región de Eurasia y Asia Occidental. Recordemos que, de hecho, durante la campaña electoral, bueno, el mandatario llegó a acusar al presidente Biden de haber dado órdenes de derrocarle. Frente a ese posicionamiento, ¿no?, de Turquía como actor regional clave en conflictos como el sirio, tú bien lo decías, por ejemplo, ¿qué enfoque se puede esperar desde Occidente, particularmente desde Washington? Pues desde Washington entiendo, o desde Bruselas, que van a buscar el punto de quiebre de Turquía. Es decir, Erdogan durante estos 20 años lo que ha buscado es una Turquía que, esté metida en muchos asuntos, que puede ser que muchos la odien, pero al final todos esos muchos que la odian también la necesitan para algo. Es decir, se ha convertido en un actor necesario, aunque cada uno la vea con cosas negativas, pero necesarias al fin y al cabo. Y por eso, desde Turquía esto lo han mostrado como somos muy importantes en el mundo, da igual lo que opinen de nosotros, nos necesitan y acaban recurriendo a nosotros para hacer algo, para conseguir algo. Claro, desde Occidente lo que buscarán es un escenario como en otros países, como en Bielorrusia, buscar extremar la situación para que al fin y al cabo Erdogan, que juega con múltiples barajas, al final tenga que decidir con quién se queda, si se queda con Oriente o se queda con Occidente. Y a partir de ahí ya actuar en consecuencia. Claro, algunos se hablaban incluso de la posibilidad de expulsar a Turquía de la OTAN, pero es el segundo ejército después del estadounidense en cantidad de tropas. Entonces, y claro, Estados Unidos también lo necesita, como siempre lo necesitó en su política contra Rusia, por un lado, bueno, la Unión Soviética en aquel entonces, y también para tener una cuña dentro de Oriente Medio, porque no olvidemos que el territorio turco se extiende desde el Mar de Mármara hasta la misma Irán directamente. Entonces es un país gigantesco que les ofrece todas esas posibilidades de injerencia si son capaces de dar la vuelta al gobierno de Ankara, pero de momento no lo han conseguido y habrá Erdogan hasta 2028 previsiblemente.
Sí. Fernando, ya hacia la reflexión final y en el caso de Europa particularmente, cito las declaraciones del alto representante del bloque para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien destacó que la Unión Europea tiene un interés estratégico en continuar una relación cooperativa y mutuamente beneficiosa con Turquía. Pero ¿cómo lidia esto o cómo va a lidiar de aquí en más conjuntamente con las buenas relaciones de cooperación que bien hemos visto hay entre Ankara y Moscú y sobre todo en torno al conflicto con Ucrania? Claro, la Unión Europea por un lado tiene un interés genuino en tener una buena relación con Turquía, precisamente por el tema de la migración, no solamente los migrantes sirios, sino migrantes palestinos, migrantes sudaneses, en general migrantes que provienen de África. Normalmente la ruta más fácil que suelen utilizar hasta ahora es la de Turquía, y Turquía ha sido, dado los fondos que recibe de la Unión Europea y los acuerdos que tiene con la Unión Europea, a la que se le establece como un lugar seguro, ¿no?, al que se extraditan directamente en caliente migrantes que entran por la frontera turca con países como Grecia o como Bulgaria. Esto hace que tengan que se vean obligados a tener una buena relación con Turquía, ¿no?, para que Turquía siga siendo ese parapeto previo a la frontera, ¿no?, con Europa, a la fortaleza de Europa. Y bueno, obviamente, y sobre todo en el contexto del problema provocado por Europa también, o de Estados Unidos con sus aliados en Siria, y que ahora pues es un problema muy importante con el que tienen que lidiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un aliado fundamental. Pero al mismo tiempo, es un aliado al que no quieren incluir dentro del club de la Unión Europea, ¿no? Antes también lo mencionaba un momento Enrique, Europa ha tenido una posición muy racista con Turquía, al que no quiere incluir debido al tamaño de este país y de sus habitantes, y que se podría convertir en un problema desde el club cristiano, como los ha denominado también Erdogan, a la hora de incluir un país de mayoría musulmana, ¿no? Entonces, esto es algo también a tener en cuenta. Entonces, es una relación de amor y odio. Hay una gran dependencia de Turquía, hay una gran dependencia hacia el hecho de que haya una buena relación de colaboración. Es también efectivamente un miembro de la OTAN y por lo tanto en principio y a priori se le considera como un aliado militar, aunque también recordemos las posiciones de Turquía, que son las que han evitado que Suecia pueda entrar, por ejemplo, precisamente hasta en la OTAN, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, si tienen que lidiar o si tiene una política internacional tan autónoma Turquía y tiene relaciones también ambiguas, ¿no?, pero a veces de amor y a veces de odio con Rusia, pero que en este momento en principio serían relaciones bastante buenas, ¿no? Además recordemos que Putin ha felicitado rápidamente a Erdogan, a su gran amigo Erdogan, de cara a su victoria en la segunda vuelta de las elecciones. Pues es algo que tiene que asumir Europa, es decir, sabe y conoce que son otros los beneficios que persigue de Turquía, la Unión Europea, y por lo tanto, pese a que también el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos condena reiteradamente a Turquía, pues por ejemplo, la prisión del líder turco, ¿no?, y otras tantas violaciones de derechos humanos que se producen en Turquía, que son muchas y continuas, pero aún así necesita tener una buena relación, porque tiene mucho más que ganar si tienes relación, porque en caso contrario se le podría poner muy complicada la frontera oriental a la Unión Europea, y eso es lo que tratan de salvaguardar en todo momento. A ver, Enrique, me queda ya escaso 30 segundos para cerrar y no podemos dejar por fuera Asia, ¿no? A la par de mediar en los asuntos de Siria junto a Irán y a Rusia, ¿qué mayor impulso veremos en este sentido, ya para cerrar? Bueno, podemos ver quizá una membresía o una candidatura a los BRICS, a la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, a la inclusión de Turquía en un espacio, en un espacio asiático, en las grandes organizaciones internacionales que están ahora en el aspecto asiático y global, y a partir de ahí, bueno, ver su integración progresivamente, y como también tuvieron lugar los acuerdos entre Rusia e Irán hace unos meses, pues también puede que veamos próximamente acuerdos similares
entre Turquía, con Irán, con Rusia, con China, y en definitiva su integración por esa parte, y también salvaguarda en lo posible de sus intereses y fortalecimiento de su economía a partir de esos acuerdos con Asia. Bueno. Y en último lugar, no olvidemos que desde Occidente lo que llaman es al decrecimiento, es que la gente sea más pobre, lo cual no es una oferta buena para un país que está en recesión, que la pobreza aumenta. Decir, oigan, vamos a hacerle caso a Europa, a Occidente, que nos dice que hay que ser pobres. Pues desde luego van a mirar por esta razón también a Oriente. Claro, allí seguiremos el pulso de los acontecimientos con Turquía. Gracias, Fernando, gracias, Enrique, por acompañarnos en esta edición. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Dani, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. Que estén bien. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Nosotros, bueno, seguiremos el curso de los acontecimientos en Turquía de aquí en más. Mañana cambiamos de tema. El sultán de Omán visita oficialmente a Irán y se reúne con el líder de la revolución islámica, entre otras autoridades iraníes. Allí veremos los beneficios de estas alianzas y cooperaciones. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispantv.